Vamos a dar inicio a la grabación del día de hoy. Entonces, un saludo muy cordial para los docentes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Un saludo desde el Sistema de Gestión de la Investigación. El día de hoy vamos a realizar nuestra 12ª sesión del Plan Nacional de Capacitación en Formulación de Proyectos. El día de hoy, 20 de mayo, vamos a realizar el tema Taller 1 teórico, contexto y marco lógico de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. La sesión que está proyectada para este momento es de 4 a 6 de la tarde y como pueden verificar, nuestra conferencista, la ingeniera Adriana Gómez, ya está conectada con nosotros. La ingeniera Luz Adriana Gómez es ingeniera ambiental, gestora de proyectos en ciencia, tecnología e innovación, investigadora del Grupo de Investigación, Conservación, Biodiversidad y Desarrollo Sostenible COVIDES. Es un grupo de investigación de la UNAD, coautora del libro Revisión y Panorama Nacional de la Bioremediación Microbiana, fundadora y representante legal de Briada Eco SAS. Entonces, ingeniera Adriana, le confirmo que ya estamos viendo su pantalla. Hiciéramos pruebas de sonido para que pueda dar inicio a la sesión del día de hoy. Gracias, Melina. ¿Me escuchan bien? Te estamos escuchando muy bien y ya podemos ver tu presentación. Ok, bueno, muchas gracias por esta invitación y por este espacio. Muy honrada de estar aquí. Bueno, es la réplica de la mañana del taller. Y espero pues también que las personas que se conectan en este momento pues sea una información valiosa y de interés en lo que yo puedo aportar desde mi experiencia y en lo que vengo a compartir. Voy a cerrar la cámara para que vaya fluyendo un poquito más como el internet, porque a veces mejora así. Bueno, entonces el taller teórico práctico de hoy es el contexto y marco lógico de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Y quiero empezar pues con una referencia de la UNESCO en el 2019, perdón, donde indica que invertir en ciencia, tecnología e innovación es fundamental para el desarrollo económico y el progreso social. Así que la investigación en el campo de las tecnologías verdes construye sociedades más ecológicas e inclusivas. En Colombia, pues existe el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es un sistema abierto, del cual forman parte las políticas, estrategias, programas, metodologías y mecanismos para la gestión y promoción, financiación y protección y divulgación de la investigación científica y de la innovación tecnológica. Aquí están pues obviamente relacionadas con el Sistema Nacional de CTI, todas las entidades públicas, privadas o mixtas que puedan promover o realizar este tipo de actividades científicas y tecnológicas y de innovación en Colombia. Entonces, para los que no conocen o de pronto como un recordatorio, los actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología se establecen en el artículo 1 del decreto 1367 del 2019. Este se actualizó un poco en cuanto a los nombres de las categorías en las que participan estos actores. Entonces tenemos 4 grandes categorías. Una es la generación de conocimiento científico, donde están todos los investigadores, grupos de investigación y centros e institutos de investigación, que aquí la mayoría son investigadores que pertenecen a los grupos. Está la parte de desarrollo y transferencia tecnológica, donde están los centros de desarrollo, las oficinas de transferencia de resultados de investigación, a los que se les denomina OTRI. La creatividad, innovación y productividad, aquí se concentra mucho el ámbito empresarial, donde están las incubadoras de empresas de bases tecnológicas, spin-off, startup, y todas las empresas que se denominen innovadoras, además de las unidades empresariales que tengan investigación, desarrollo e innovación, y también parques científicos o de innovación. Y por último está la categoría de mentalidad y cultura de CTI, que son los centros de ciencia o las organizaciones que fomentan el uso y la apropiación de ciencia, tecnología e innovación.
Entonces, aquí pues podemos ver las categorías y cuáles son los actores. Es importante también resaltar que las apuestas productivas de ciencia, tecnología e innovación en Colombia actualmente están también concentradas en 4 grandes sectores, donde es importante también mirar que dentro de estos sectores hay un fomento para poder tener iniciativas de ciencia, tecnología e innovación también financiados, ya sea por políticas públicas, también por el Sistema General de Regalías, que más adelante lo vamos a mirar. Y entonces tenemos la parte de extracción, minera de petróleo, gas, agroindustria, obviamente todos los procesos productivos aquí están relacionados con alimentos, y también pues está el tema acuícola y carne, agropecuario. La manufactura, cosméticos, aseo farmacéutico, plásticos, química, moda, construcción, y los servicios, todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información, turismo de bienestar, turismo de la naturaleza y cinematografía. Tiene como eje transversal, obviamente, el desarrollo económico, social y ambiental del país. Traje aquí a colación unos instrumentos que me parecen muy importantes también resaltar y tener en cuenta en la formulación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, que son los COMPES, los Consejos Nacional de Política Económica y Social, que hay bastantes en Colombia, porque para mí estos 4 son los más relevantes. Uno es el 3697 del 2011, que es la política para el desarrollo comercial de la biotecnología a partir del uso sostenible de la biodiversidad. Este es un espacio importante también para poder desarrollar proyectos con este énfasis. El COMPES 3892 precisamente habla del alineamiento de política para estimular la inversión privada en ciencia, tecnología e innovación a través de deducciones tributarias. Aquí hace también una apertura para que ingresen las empresas en el sector privado. El COMPES 3918, que es muy importante también tenerlo en cuenta, es la estrategia para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en Colombia. Y uno de los más recientes y también muy importante y que tiene muchos aspectos de interés para tocar allí es el COMPES 3934 del 2018, que es la política de crecimiento verde, donde incluyen también todo el tema de biotecnología, también bioeconomía. Entonces, este es un escenario importante también para los proyectos de ciencia, tecnología e innovación y dinámicas de este tipo. Dentro pues de mi experiencia y de lo que he podido indagar y pues en el tema laboral en el que yo me desempeño ya hace 5 años, pues el Sistema General de Regalías es la bolsa que actualmente en Colombia es la más grande para financiar este tipo de dinámicas o de proyectos enmarcados en este sector. Entonces es importante conocerlo un poco para las personas que estén interesadas en formular proyectos con una financiación representativa o de largo pues, alcance también, que son proyectos que van de 4 a 8 años según la normativa de regalías, porque como sabemos, pues no son proyectos que van a durar 1 año o que son de corto plazo, sino que son como unos proyectos que impactan bastante positivamente, perdón, en el tiempo. Quiero saber si me están escuchando bien, si en mi presentación, si todo se escucha bien. ¿Me confirma, por favor? Sí, señora, le estamos confirmando que le estamos escuchando bien. Gracias. Ok, entonces, para traer aquí un poco el contexto del Sistema General de Regalías y el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues esto se determinó en la Ley 1530 de 2012, donde se reguló la organización y el funcionamiento de este sistema, donde el objetivo principal fue determinar cuál iba a ser la distribución, el objetivo del uso de estos recursos, quién iba a hacer la ejecución, el control eficiente de estos ingresos que provienen de la explotación de los recursos naturales no renovables, precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. Y aquí lo que hicieron fue una redistribución a nivel nacional, porque antes se estaba manejando solo en las zonas donde se estaba haciendo
actividades de explotación de recursos naturales como tema de petróleo. Entonces esto empezó aquí a hacerse en diferentes, que ahorita les voy a mostrar, ejes y diferentes focos de financiación, pero que realmente también se concentran mucho en estos 4 grandes. Entonces, los objetivos del Sistema General de Regalías precisamente es distribuir los recursos hacia la población más pobre, generando mayor equidad, creando condiciones de equidad en la distribución de esos ingresos, incentivar proyectos mineroenergéticos tanto para pequeña y mediana industria y también para la minería artesanal, también como para que cumplan un poco más de la normativa y así puedan también pues como tener alguna operatividad más sencilla y responsable. Distribuir los recursos hacia la población, perdón, eso ya lo dije, promover el desarrollo y la competitividad regional, promover la integración de entidades regionales en proyectos comunes y propiciar la inversión de restauración social y económica en los territorios también donde se desarrollen esas actividades de exploración y explotación. Entonces, ¿cómo funciona esto? Hay unos consejos departamentales de ciencia, tecnología e innovación, que son los CODECTI, donde allí definen cuáles van a ser los retos de desarrollo regional y proponer los porcentajes de inversión de esos recursos que están disponibles. Entonces, ahí también van a planear unas líneas programáticas, ¿sí? Para ver cuáles son las opciones que hay para dar esas bolsas de inversión. Y además, súper importante para que lo tengan en cuenta si van a formular un proyecto o de los que no conocen este tema, tienen que tener en cuenta los planes de desarrollo nacional, local y regional. ¿Sí? Entonces, esto se tiene que alinear con las políticas, digamos, públicas y en materia de ciencia, tecnología e innovación, con las agendas de competitividad del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación o sectores, por ejemplo, como el agropecuario, u otras agendas sectoriales que tengan en cuenta para poder empezar a hacer la redistribución de estos montos. Entonces, ¿cómo se hacen? A través de unos acuerdos y unos planes estratégicos departamentales que son los PAET, que es el instrumento guía a través de los cuales las entidades territoriales, ya sea por departamentos, en este caso pues incluye el Distrito Capital, junto con el gobierno nacional, van a priorizar las actividades que se van a desarrollar para el cumplimiento de las metas establecidas en los planes de desarrollo, ¿sí? Y también en el tema de ciencia, tecnología e innovación. Actualmente esto está en cabeza del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Ciencias. Entonces, como podemos ver a mano derecha, hay varios focos. Entonces, por ejemplo, este es el PAED del 2019 que se actualizó ahorita en el 2020, el cambio de gobierno, por ejemplo, de Bogotá, porque se lo tomé de Bogotá. Entonces, está la parte agropecuaria y la agroindustria, está el turismo, biodiversidad y medio ambiente, diversidad étnica, cultural, salud y energía. Y hay unas líneas programáticas establecidas o priorizadas en los que uno tiene que revisar a cuál le está apuntando con su proyecto, ¿sí? Entonces hay que revisar si es innovación empresarial, si vamos a mirar apropiación social del conocimiento, si va a ser un desarrollo de proceso de innovación, si va a ser la parte científica, si se está hablando de salud, si van a articularse las capacidades regionales con diferentes actores de ciencia, tecnología e innovación. Entonces esto es súper importante siempre mirarlo porque sí tiene que ser obligatorio presentarlo de acuerdo con el PAET que esté en ese momento. Porque pues los planes de desarrollo cambian cada 4 años, que bueno, aquí encontramos o he encontrado una falencia, porque cuando uno programa o presenta un proyecto o lo ejecuta, a veces uno pregunta con el DNP o con ciencias, ¿cómo hace también como para empalmar este tipo de proyectos con el nuevo plan de desarrollo local o regional que llegue? Pero a veces es complejo, ellos no lo tienen todavía así, porque cada gobierno pues tiene sus políticas y tiene sus prioridades, entonces como que a veces se vuelve como complejo encontrar en una línea de tiempo superior a la del proyecto, eh, como ese apoyo que va a tener, porque el gobierno de turno puede tener otras prioridades. Sin embargo, pues más adelante hablaremos del tema de la sostenibilidad en este tipo de proyectos para que sea un poco más claro y que digamos que podría de una u otra forma no tener en cuenta esta falencia que tiene el sistema.
Entonces, ¿por qué hablar de proyectos? O proyectos de ciencia, tecnología e innovación, o por qué pues, formularlos, pues realmente estos proyectos pueden contribuir a la solución de problemáticas a nivel social, ambiental, económico. Y también es importante entender, aquí es importante resaltar los objetivos de desarrollo sostenible determinados por el Programa de las Naciones Unidas en el 2015, donde pues hay 167 metas con 17 objetivos de desarrollo sostenible, donde también podemos ubicar nuestros proyectos a qué meta de estos objetivos le estamos aportando. Entonces, también es importante resaltar que los actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación intersectorial, con diferentes disciplinas, diferentes instituciones, para que precisamente haya un alcance y una alianza. Entonces, también es importante contemplar dentro de estos proyectos de ciencia, tecnología e innovación, proyectos colaborativos, ¿sí? Grupos multidisciplinarios y también entidades de diferentes. Y aquí pues se pueden derivar, aparte de proyectos, pues otras iniciativas como plataformas científicas, redes de investigación, acuerdos de cooperación, clústeres de innovación, startup, spin-off, entre otros que pues podrían generarse también a largo plazo con esta unión entre diferentes actores en la formulación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Que pues para hablar de un proyecto sostenible, pues el proyecto tiene que siempre tener en cuenta tres dimensiones: la social, la económica y la ambiental, la solución de una problemática, ¿sí? La que sea, pues ambiental incluye muchos aspectos, y que los ejes transversales sean la investigación y la innovación, uniendo pues la triada representativa de la sociedad, que es el Estado, la empresa y la academia, ¿sí? Que obviamente aquí también está la sociedad para que aporte a estas problemáticas. Entonces traigo aquí a colación pues el componente, digamos, científico-técnico de las dos maneras que yo conozco eh, en este momento a presentar un proyecto de tecnología e innovación en Colombia. Aquí hay más diferentes eh, maneras, hay diferentes fuentes, pero hoy traje a colación el Ministerio de Ciencias, el Sistema General de Regalías, que se une con el DNP para poder presentar este tipo de proyectos. La mayoría pues conocen proyectos de investigación de Colciencias o MinCiencias, donde pues hay un título del proyecto, una línea de investigación, la duración, pues quiénes son los investigadores, la trayectoria de los integrantes, los antecedentes, pues el planteamiento del problema y una pregunta de investigación. Y acá igual, pero acá hay que tener en cuenta lo que yo les acabo de mencionar. Primero hay que tener en cuenta el departamento, la parte regional, o sea, en la región donde se presenta el proyecto, porque ahí también se van a determinar los recursos que tiene esa bolsa a nivel regional, las líneas pro PAEP, que tiene que sí o sí ponerse, y además todo lo que tiene que ver con la política pública. Entonces, el plan de desarrollo nacional, regional y local, dado el caso que aplique, ¿sí? Eh, y acá no se maneja únicamente el planteamiento del problema, sino aquí se maneja un marco lógico que empieza desde el árbol de problemas, con todo el tema de árboles de objetivos, que más adelante vamos a ver el marco lógico de cómo lo conozco y lo he manejado, y una cadena de valor, que aquí pues no se pide. Aquí, por ejemplo, se pide un estado del arte, una justificación, cuáles van a ser los resultados, la metodología, y ya. Aquí ya entran unos aspectos muy importantes, porque también habrá propuesta de sostenibilidad, análisis de riesgos y otros, que aunque estoy viendo que en algunos de los factores de MinCiencias le están incluyendo cosas de por ahí también. Entonces, hay un tema importante aquí, y es saber cuál es el alcance de los proyectos de investigación que estamos presentando, ¿sí?
Esto lo piden en el Sistema General de Regalías, pero también en algunos proyectos de Colciencias, como les decía. Entonces traigo acá esta gráfica muy importante para que ustedes miren a ver en dónde podrán estar ubicados en este momento con su proyecto o sus ideas de proyecto, ¿sí? Y es respecto al nivel de madurez tecnológica, que constituye una guía para identificar cuál es el punto de partida y el alcance del proyecto que se va a presentar para sí mismo saber cuál va a ser mi necesidad de financiación. ¿Me escuchan? Sí, señora, la estamos escuchando. Gracias. Bueno. Entonces, aquí hay, digamos que 3 niveles, que es el de las actividades y las actividades complementarias. Y en los niveles de madurez van del 1 al 9, donde del 1 al 2 vamos a tener toda la observación de los principios básicos y la formulación de un concepto tecnológico, ¿sí? Que aquí, pues, la mayoría de proyectos, digamos, de ciencias o de ciencia aplicada, pues se concentran bastante aquí o aquí, que empieza la investigación aplicada, que ya es con pruebas experimentales del concepto y la validación tecnológica en laboratorio. La mayoría, pues, están, de que uno, pues, ve, están aquí entre el nivel 1 y 4, ¿sí? ¿Dónde empieza, digamos, como el desarrollo tecnológico según esta tabla o esta matriz? Es a partir del nivel 5, que es la creación de esa tecnología en el entorno pertinente. ¿Sí? También se valida en el 5 y en el 7, pues es que ya se opera en ese entorno. Yo quiero aplicar esa investigación. Entonces, ahí es donde empieza el desarrollo tecnológico. Innovación desde el nivel 6 hasta el nivel 9, que ya obviamente acá, aparte de demostrar que funcionó, se maneja pues como un certificado si funcionó, está completo, ya no es un prototipo, ya se maneja en una escala pequeña y ya empieza, etcétera, ¿sí? Dependiendo de la tipología del producto, pues que se quiere investigar o desarrollar partiendo desde los principios básicos. Y obviamente las actividades complementarias son que la mayoría de proyectos de investigación pues está en la divulgación científica, con artículos, con libros, formación de personal, estudiantes de maestría, de doctorado, pero acá también es importante contemplar ya otros temas que son la asesoría y la consultoría, los servicios tecnológicos, la apropiación social del conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, ha pasado en mi experiencia que los servicios tecnológicos para desarrollar, digamos, este tipo de iniciativas, pues desarrollan en el país. Entonces, no, pues, solas lo pueden hacer en el exterior. Tengo que buscarme un aliado, tengo que buscar financiación al respecto, o voy a mirar si lo puedo hacer aquí en Colombia, o definitivamente es un gasto muy grande, entonces lo voy a hacer una alianza con ese proveedor en el extranjero, ¿sí? Entonces ahí, y aquí ya la apropiación social del conocimiento no es solamente decir, saqué un artículo, sino también puede ser como sacar procesos operativos que puede replicarse en otras instituciones o en otras personas que estén trabajando en esa misma temática, y digamos que masificar un poco esa inversión también que se dé en esos proyectos, no solo que se quede como en la misma universidad o en el mismo solo único inversión, sino que se masifique también un poco esta investigación. Entonces, ya entrando en la formulación del proyecto, pues como vemos, parte pues de la identificación de un problema, ¿sí? Con un equipo de trabajo, productos que tienen que derivar de la investigación. Estos productos, por ejemplo, traigo aquí a colación cuáles son los de CTI, que son los de Colciencias, que siguen vigentes, que es la generación de nuevo conocimiento, el desarrollo tecnológico e innovación, la apropiación social del conocimiento y formación de recursos humanos. Que también hay otros indicadores
productos sí, que eso lo iremos a ver en el taller, que es un catálogo, digamos, grandísimo que tienen, por ejemplo, en regalías, que es el marco de ciencia, tecnología e innovación. Y estos productos lo que hacen es que pues vamos a derivarlos de se derivan de los objetivos específicos del proyecto y los resultados o impactos obtenidos pues van a apuntar al objetivo general del proyecto. La cadena de valor es pues digamos el eje transversal de todo esto, la unión lógica de todo esto. El horizonte de tiempo del proyecto con un componente presupuestal y un componente científico-técnico. Entonces aquí ya entra el marco lógico. Aquí ya entraría, y es que el marco lógico es la herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos, enfatizando en que lo que busca es como orientar objetivos o orientar también hacia qué tipos de beneficiarios estamos nosotros impactando y facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. Hago aquí un paréntesis. El marco lógico, bueno, esto es de la CEPAL 2015. Hay muchas tipologías de marco lógico. Uno puede encontrar, por ejemplo, la CEPAL cada 2 años está actualizando las herramientas para marco lógico en proyectos. Hay diferentes tipos o maneras de hacerlo. Yo voy a traer aquí el que he manejado para el Sistema General de Regalías, el que conozco y que también he hecho como un paralelo de otras metodologías para proyectos y que realmente se parecen mucho, no cambian demasiado. Ahorita lo miramos un poco más a profundidad. Entonces, ¿qué pasa? El marco lógico se puede utilizar en todas las etapas del proyecto. Entonces, digamos que para mí la gran ventaja que se tiene en formular el proyecto así sea un proyecto de 15 millones como uno de 10 mil millones. O sea, es como saber qué voy a hacer yo, cuáles son mis actividades, y también al final uno va a poder revisar, o por la parte, lo hablo como gestora, puede hacer un monitoreo, una revisión durante la ejecución del proyecto, mucho más fácil de mirar cómo vamos en desempeño. Entonces aquí, por ejemplo, la CEPAL establece que el marco lógico permite precisamente que todas esas actividades encajen con el marco del país, como lo vimos ahorita, que lo tiene así regalías, o el sistema de ciencia, tecnología e innovación en Colombia, para que de manera sistemática y lógica pues se revise cómo está impactando esos proyectos y poderle hacer, como les digo, la revisión, el monitoreo y la evaluación y progreso del proyecto. Como les mencionaba, pues todo parte de un problema, ¿sí? ¿Qué problema es el que vamos a solucionar? Aquí, por ejemplo, el DNP en una guía de regalías para formulación de proyectos regalías, pues hay que tener en cuenta como 4 aspectos importantes, porque a veces nomás con la redacción que esté errada en el problema central puede devolver el proyecto, ¿sí? Entonces el problema central pues debe partir de un diagnóstico de la situación actual, ¿sí? No es como decir, no existe, no hay, mejor dicho, nada en el mundo o en Colombia que me ayude a mí con el tema de residuos sólidos, por ejemplo. ¿No? Entonces es como no poner que hay una falta o una carencia, sino como mirar realmente cuáles son esa situación y expresarlo como ausencia. O sea, pues, perdón, no expresarlo como ausencia. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Garantizar que se expresa solo un problema, no vamos a decir pues, residuos sólidos y además salud y además también plata que le cuesta al distrito transportar los residuos. No, solamente enfatizar o enfocar mi problema, mi preguntación, digámoslo así, también va centralizada a esto de una manera muy específica. Y una vez convertido a positivo, pues aquí es donde va a salir el objetivo principal del proyecto, ¿sí? Entonces, y además hay que comparar la realidad negativa con una situación ideal deseada. Entonces, que ya lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, aquí traigo un árbol de problemas. Muchos lo conocen, pero esto es súper importante porque hay muchos investigadores con mucha trayectoria de muchos años de investigación, les pueden devolver el proyecto porque no redactaron bien el árbol de problemas. Entonces, aquí, por ejemplo, alta accionabilidad de los automotores,
están las causas y los efectos. Entonces, una de las causas, pues que hay imprudencia de los conductores, que las calles están en mal estado, el vehículo en mal estado, pues que aquí deriva, pues que están obsoletos o que no hay mantenimiento adecuado. Las causas, perdón, los efectos, entonces, de todo esto es, pues, que los pasajeros llegan tarde, que hay alta frecuencia de lesiones o muertes, que la imagen de la empresa se desmejora y que hay pérdidas económicas. ¿Mm? Este lo tiene aquí el DNP. Entonces, aquí está bajo aprovechamiento de residuos sólidos domiciliarios en la zona urbana del municipio tal, del departamento tal. Aquí, como les decía, es súper importante saber en qué zona estoy yo, pues, impactando, cuál es la solución que yo voy a dar, porque no es lo mismo aprovechamiento de residuos sólidos en Colombia, ¿sí?, que hablar de una zona urbana, de un municipio, en un departamento X. Entonces, aquí ya viene un poco más claro el tema de las causas y efectos de esta problemática, ¿sí? Y que es súper importante, como les decía, redactarla no que no existe, sino que hay deficiencia, que hay inadecuada, que es inapropiado, que es reducido, que es ineficiente, que hay informalidad. No hablar aquí como de no existe o no sé. Bueno, entonces, además que aquí es súper importante, como vamos a ver más adelante, que de aquí, de estas causas, van a salir mis actividades y de los efectos van a salir mis objetivos específicos. Entonces, entre más concreto sea la información, es súper importante. Por experiencia, les comento que para, por ejemplo, presentar varios proyectos de regalías en la Universidad Javeriana donde yo trabajo, solo a veces se concentran en el árbol de problemas. A veces uno les dice, no, pero ahí está la descripción del profesor Pudo que pusimos con respecto al aprovechamiento de residuos, pero ellos con el solo árbol de problemas ya saben más o menos si está bien o no. Y después empiezan a revisar la otra información. Entonces, hay diferentes formas de hacer digamos, la apreciación del problema. Por ejemplo, aquí contaminación ambiental de residuos orgánicos de la producción piscícola en el departamento del Tolima. Que las visuales no son aprovechadas, que la exposición en el suelo de los residuos se hacen en el suelo. Entonces, aquí es importante, como hay muchos ejemplos que se podrían revisar, ya mirarlo con sus proyectos en específico, cómo lo... Y de ahí, entonces, como les decía, va a partir el árbol de objetivos. Una vez yo ya sepa cuál es mi problema, pues quisiera entonces saber cuál es la situación ideal, que aquí saldría pues el objetivo principal. Esto es pues muy accidentalidad reducida en automotores. Aquí van a salir como pues las actividades que se tendrían que hacer como para mitigar esas causas y cuáles serían como esos indicadores que me van a decir, ah, bueno, si el efecto era negativo, pues volverlo positivo. ¿Mm? Entonces, el sistema general de regalías, por ejemplo, y que también he visto en varios proyectos, aquí lo importante es saber muy claramente cuáles son mis entradas, es decir, cuál es el contexto de ese problema, ¿sí? eh, Poner los sectoriales y desarrollo. Entonces aquí también es súper importante, por ejemplo, que ustedes digan, bueno, yo aparte de mi investigación le está apuntando a los objetivos de desarrollo sostenible tal, le estoy ayudando a la política pública tal, así no lo presentan al sistema general de regalías, me parece personalmente que es muy importante también verlo de esa magnitud, porque así sea un proyecto pequeño, hablarlo con una empresa, lo que yo le voy a presentar mi investigación aplicada desde mi grupo de investigación o como investigadora independiente, es cómo estoy aportando yo con esa dinámica. Y obviamente, como decía, pues en la descripción del árbol de problemas vamos a saber exactamente qué es lo que vamos a hacer. Y ahí, pues la técnica es del árbol de objetivos, como les decía, transformar ese problema central en el objetivo general del proyecto y empezar a construir los indicadores para poder medir ese objetivo general, que ahí ya empieza el marco lógico a coger forma. Y además de transformar las causas directas en los objetivos específicos, ¿sí?, que van a ser los medios para poder cumplir con ese objetivo general, y transformar los efectos directos e indirectos digamos, también como los que vimos ahí, esos efectos, pues, que mejoren, ¿no?, a nivel positivo.
Y pues finalmente va a salir el árbol de objetivos y los indicadores diligenciados, digamos en este caso pues para el tema el sistema general de regalías. Entonces, entonces aquí como vimos, la situación deseada, entonces ya no está el problema sino ya en positivo, que pues que obviamente se cumpla con los objetivos, por ejemplo, protección de recursos naturales en el medio ambiente, que haya un seguimiento y una verificación de todos los factores. Esto está muy amplio, pero bueno, es como un ejemplo. ¿Cuáles son alternativas de solución? Que aquí también van a estar como las actividades y los fines. Entonces, obviamente, pues aquí también van a derivarse los indicadores, ¿sí? Entonces, pues yo cómo voy a medir que sí se conservan los recursos naturales en esa zona o que sí se está haciendo formulación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación para establecer unas nuevas maneras de seguimiento en legislación ambiental. Entonces, hay 5 proyectos, ¿no? Voy a medirlo con cuántos, ¿sí? Entonces, aquí empieza uno a mirar los indicadores que los vamos a ver en el taller número 2, pero pues digamos que en términos generales es eso. Entonces, aquí, como les mostraba un resumen, entonces, la metodología de marco lógico, por ejemplo, para el sistema general de regalías, pero también que aplica en otras metodologías, es este básicamente. Analizar el problema, ¿sí? Entendiendo cuáles son sus causas, sus consecuencias, y mirar, pues, cómo voy a manejar el planteamiento de esos objetivos o el cumplimiento de esos. Aquí incluye algo muy importante que se tiene que tener en cuenta, y como les digo también no solo para el sistema general de regalías, sino que se puede utilizar para otro tipo de proyectos, es analizar cuáles son las personas involucradas o los actores involucrados, ¿sí? Entonces, las personas que se están afectando por ese problema, pero también quiénes van a participar para solucionar, porque ahí van a salir los responsables de los indicadores y las actividades a desarrollar en el proyecto. Y aquí también es súper importante cuantificar cuántas personas están impactando. Entonces, no sé, de esos residuos sólidos que están en ese municipio, estamos impactando a 100 personas, 200, 1000, cuántas, y voy a tener todas las cifras y eh, la información referenciada de forma oficial de esta problemática y de ese impacto, digamos, a cómo impactó esa sociedad o ese nicho, esa población. Y aquí ya una vez tengamos el análisis de los objetivos, pues vamos a formular y ordenar esos objetivos de acuerdo a lo que hicimos acá para poder hacer el marco lógico, que es, pues, cuál va a ser el fin, el propósito, cuáles son mis productos, mis actividades, los indicadores que yo voy a tener, los medios de verificación y los supuestos, que aquí habla también un poco de los riesgos, que también eso lo piden en regalías, que aquí pues realmente será esto para después hacer un análisis de riesgo de cómo yo voy a mitigar los riesgos que se pueden hacer durante la ejecución del proyecto. Y adicional a ello, para que lo piensen también, no necesariamente se presenta de esta forma, a veces sí, a veces no, pero hay que mirar qué alternativa existe o podría existir para solucionar ese problema que yo estoy planteando aportar en su solución. ¿Mm? Entonces, no sé, contratar pruebas en el extranjero, mandar los residuos sólidos para otra ciudad, quemarlos, etcétera. O sea, ¿cuál sería otra alternativa? Porque acá piden que se analicen las alternativas y por qué usted está diciendo voy a optar por esta, ¿sí? Entonces aquí es importante también, y en su momento cualquier empresa o de pronto algún financiador va a decir, bueno, ¿yo por qué le voy a financiar a usted esa alternativa? No existen otras, entonces como mostrar por lo menos que uno hizo el ejercicio de conocer cuáles otras alternativas de solución a esa problemática existen, si hay referencias mucho mejor, o si simplemente se coloca que no existen por X o Y razón, entonces pues que esa es la alternativa que se está presentando en este momento para su financiación. Ya entonces aquí entra la estructura analítica del proyecto, digámoslo así, que es precisamente ver cuál es mi objetivo principal, los productos o componentes que yo voy a tener en cuenta para cumplir ese objetivo y las actividades que voy a desarrollar. ¿Hasta ahí me han escuchado bien? ¿Me escuchan bien? Señora, le estamos confirmando a través del chat y yo le confirmo que la estamos escuchando muy bien. Gracias. Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poco de los indicadores de producto y un poco
esto que se llama también la cadena de valor y como lo que yo he manejado en estos proyectos. Entonces, hay unos indicadores de productos de MinCiencias, como les decía, que son 4, que siguen vigentes, que son las actividades de desarrollo tecnológico, apropiación social del conocimiento, formación del recurso humano y generación del nuevo conocimiento. Pero también hay otra cosa que son indicadores de producto. Es que, también digamos que, cuál es la cantidad de esos productos. Entonces, ¿cuántos artículos de investigación voy a tener? ¿Cuántos libros? ¿Cuántos estudiantes? ¿Cuántas tesis? Bueno, tesis casi ya no se usa. Patentes, secretos empresariales, spin-off, innovación en procedimientos o servicios, ¿sí? Entonces aquí, el marco lógico, ¿cómo se empieza a construir? Porque esto es obviamente una sábana que se puede volver gigante en cuanto al objetivo general, el objetivo específico, ¿sí? La actividad que yo voy a desarrollar o subactividad, pero el producto grande, que no necesariamente es este, sino el producto puede ser, voy a poner el ejemplo del proyecto en el que trabajé 25 años. El objetivo general es la producción de fitomedicamentos coadyuvantes para el cáncer a partir de plantas. Tenía 4 objetivos específicos, 4 actividades y 4 productos. Esos productos, ¿cuáles eran? Por ejemplo, la normalización química de los extractos, porque en Colombia no se hacían o no se habían manejado. Entonces, ese gran producto se llamaba Plataforma Científica, el proyecto grande se llamaba Plataforma Científica y Tecnológica para la Obtención de Fitomedicamentos. Y el producto era la plataforma de normalización química, como una partecita de, ¿sí? Y ahí sí, medido a través de qué, te pueden salir unos artículos, podría salir un spin-off, podría salir un procedimiento o servicio de laboratorio nuevo, cuántos y qué medios de verificación. Entonces aquí también es muy importante que ustedes cuando formulen el proyecto se acompañen o pues hay un gestor o alguien que ya lo haya hecho, ustedes de pronto en la vicerrectoría o en la oficina de investigación y demás, pues haya una manera de seguir, hacer de seguimiento a cómo vamos, por ejemplo, en artículos, que pasaba mucho en los proyectos. Si ustedes ven cuánto ha avanzado el artículo de investigación el día de hoy que llevamos 6 meses en el proyecto. Entonces hay una manera de cuantificarlo, que eso también se puede hacer de diferentes formas, pero por lo menos que tenga en cuenta el profesor o el investigador de voy en tanto por ciento, porque por ejemplo ahorita hay otra metodología que quiere implementar regalías, que es del desglose de trabajo, y es como saber cuánto puede llegar a valer el artículo de investigación, ¿sí? Entonces, aquí es importante que ustedes digan, ah, bueno, yo voy a presentar 3 informes, porque si todos los medios de verificación se tienen que volver tangibles. Que esto fue una discusión que existió hace mucho tiempo también con respecto a Sistema General de Regalías, porque claro, esto estaba contemplado antes del 2012, para el tema de infraestructura, construcción vial, etcétera. Entonces era fácil decir, ah, no, llevo 5 metros más de carretera, ¿sí? Pero aquí en los artículos de investigación o cómo voy yo en el procedimiento es importante y eso es un ejercicio que hemos venido haciendo también con los investigadores de, bueno, cómo vamos, cuánto le vamos a poner, cuánto porcentaje de avance va, entonces me voy con el responsable a saber cómo vamos a presentar el informe de gestión del mes o del trimestre, como se estipule también el cronograma. Y aquí hay se puede poner o se maneja, y yo lo manejo así, el tema presupuestal, porque aquí también yo tengo que saber cuánto me va a costar esta actividad, cuánto me está costando este producto. Y ahí, por ejemplo, es súper importante el sistema general de regalías porque ellos lo manejan por actividades, financian los programas, tiene que cuantificarse la actividad, cuánto costó. Yo no me puedo pasar de un peso, ni siquiera un centavo, en la actividad 1 en la actividad 2. Cada uno tiene su rubro, cada uno tiene sus productos, cada uno tiene sus, pues también necesidades específicas de la financiación y sobre todo también de la parte. Por ejemplo, ahorita en el nuevo sistema de regalías que cambió en el 2020, ya no se puede poner que en esta actividad voy a poner un artículo y en la actividad 3 también voy a poner otro artículo, no. Aquí también hay que ser muy coherente con la parte del marco lógico para saber que esa actividad me va a generar los artículos, pero esta otra no. Aunque digamos que indirectamente todos van a generar el artículo porque todo el proyecto va
a repercutir en la investigación, pero hay que ser concretos en estos indicadores de producto que lo vamos a ver en el taller del otro jueves. Entonces, por eso se llama cadena de valor, porque hay que saber, o mejor dicho, relacionar de manera lógica y secuencial todos esos insumos, actividades, productos y resultados que se van a añadir a lo largo de la ejecución del proyecto, ¿sí? Entonces, el objetivo general tiene unos objetivos específicos, unos productos que estos, no necesariamente los de ciencia, tecnología e innovación, pero irían aquí en insumo o indicador de producto, o que también, que digamos, a profesión social del conocimiento, puede estar los artículos, los divulgación del conocimiento, el libro, pero también esto tiene que ser coherente a que el objetivo específico técnico me tiene que estar apuntando. Entonces aquí hay que redactarlo muy bien para que no se vaya digamos, a entender mal o no ser coherente. Entonces, por eso, producto con ciencias, pero producto del marco lógico con otro. Pues hay diferentes maneras, ya depende, pues, digamos, de cada investigador también cómo lo hace, con quién. Y, bueno, importante, la idea y lo ideal siempre es como, pues no hay una norma que diga que sea así, pero ellos molestan mucho en esto, y es que sean máximo 4 objetivos específicos y 4 productos. Yo siempre recomiendo también hacer productos grandes y máximo unas 4 o 5 actividades en el proyecto, porque como les cuento, como hay que ya presupuestar por actividad y aquí asociar los indicadores de producto, pues si ya tenemos más de 5 actividades, eso se vuelve un rollo. Porque a veces pasa que si hay que hacer ajuste presupuestal, yo no me puedo pasar del valor de la actividad 1 a la actividad 2, entonces hay que hacer una redistribución presupuestal y eso tiene que ir a presentarse a aprobación ante Colciencias, en ciencias, las secretarías técnicas que están en ciencias. Entonces aquí es súper importante trabajar esto. Entonces, como les decía, hay diferentes estructuras de marco lógico. Por ejemplo, esta se parece mucho a la de regalías, pero aquí, por ejemplo, le meten el fin, el propósito, componentes, actividades. Ya ustedes también, como trabajen con sus formuladores o en la formulación del proyecto, pues lo van a poder ir determinando. Y también dependerá de la convocatoria a la que presenten, ¿sí? Pero por lo menos hacer uno muy básico, cosa que si van a llegar de pronto a una empresa o algún lado donde puedan como encontrar la manera de presentar sus proyectos, no necesariamente tiene que ser ni a regalías ni a MinCiencias, porque hay muchas formas, pues que tengan muy claro, porque también tiene que ser desde la formulación, si está bien formulado, la parte de gestión y de ejecución va a ser mucho más fácil para ustedes. Entonces a mí, por ejemplo, me tocaba decir cuánto vamos, cuánto porcentaje va, el profesor me va a preguntar cuánta plata me queda, ya cumplí con todos los reactivos, hay que también hacer un seguimiento muy importante a todo eso que se financió, porque bueno, aparte de eso hay que presentar un plan operativo anualizado de cuánto me va a gastar y además poner todos los ítems, mejor dicho, súper desglosados de si me va a gastar el reactivo X, si me va el personal, el servicio tecnológico. Ahorita están pidiendo análisis de precio unitario en cada una de estas cosas, también por el tema de trazabilidad y el tema de recursos públicos. Que hacer, antes no lo pedían tan específico, lo están pidiendo con análisis de precio unitario. Para también saber que pues se cotizó bien, porque a veces pasaba que pues a veces a ojo se le echaba ahí como el tema a la plata o a la financiación y pues no se hacía como tan fácil después conseguir en ese valor. Bueno, otra cosa súper importante, y hablándoles un poco del tema del presupuesto, pues contemplar los IPCs, contemplar la fluctuación del dólar o del euro, ¿sí? Porque estos proyectos suele pasar que uno lleva 1 o 2 años formulándolo, sale y resulta que todo se cambió de precio, entonces eso también hay que tenerlo súper en cuenta en la formulación del proyecto, sea del valor que sea. Entonces, bueno, hasta ahí es la presentación de marco lógico. Entonces aquí abro un espacio de preguntas
si quieren abrir sus micrófonos, si quieren dejarlo ahí por el chat, pues para poder brindar las respuestas y ahorita pues, las preguntas, un pequeño espacio para presentarles pues mi empresa y lo que hago también con mi empresa. Humberto Bedoya hace una consulta a través del chat, así como lo propuso la ingeniera Luz Adriana. Si alguien quiere levantar la mano para que se le dé el acceso al micrófono, también lo pueden hacer. Humberto Bedoya consulta a través del chat. ¿El marco lógico evalúa también la parte financiera? Sí. Hay unas matrices, por ejemplo, que lo que yo les decía en el marco lógico, por ejemplo, los que yo he manejado, la actividad me tiene que dar un valor, ¿sí? Y pues digamos que tiene que ser tan coherente con todas las actividades que yo tengo. Obviamente va a haber una actividad que cueste más, otra actividad que cueste menos, pero sí, ahorita, o bueno, en el sistema general de regalías y en los proyectos de tecnología e innovación en los que yo he trabajado, es importante presupuestar y está basado en el marco lógico, porque ahí entonces yo cómo empiezo a presupuestar. Ya trabajamos con el profesor el árbol de problemas, los indicadores, el producto, la actividad técnica, y ahí empiezo a mirar, bueno, para esta actividad, profe, ¿usted qué necesita? No, yo necesito contratar un personal en tal cosa, necesito comprar reactivos, necesito comprar un equipo y aparte tengo que comprar unas pruebas en el exterior. Entonces, listo, pum, lo formulo. Con base en esa actividad técnica, los ítems y los insumos que yo voy a necesitar el investigador para poder cumplir esa actividad, y con base en eso, pues se va a sacar el presupuesto. ¿Sí? Entonces, y así con todas las actividades. Al final, pues obviamente me va a dar el valor total del proyecto. Entonces, sí se debe contemplar el tema. Basado en el marco lógico, yo lo hago así. Basado en el marco lógico, empiezo a hacer el presupuesto. ¿Otra pregunta? Irina, ¿me escuchan? Sigo teniendo problemas con el Ah, micrófono. ya volviste, sí. Listo, qué pena. Nelson nos hace una primera pregunta. Cuando menciona contemplar los IPC, ¿es porque el proyecto dura varios años? Sí. Los proyectos de ciencia, tecnología e innovación, según la normativa, están aprobados hasta por 8 años. Es decir, la investigación que ustedes presenten puede ser hasta 8 años. Ah, bueno, hay que aclarar que este sistema de regalías no solamente, hay un fondo de ciencia, tecnología e innovación, hay otros fondos, por ejemplo, infraestructura, todo el tema vial, y otros aspectos. ¿Sí? Pero estoy hablando solamente del pedacito que tiene Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación. Esos de Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación tienen hasta una durabilidad de 8 años. El proyecto en el que yo trabajé duró 5, porque fue contemplado al principio con 3 años, pero de algunos aspectos técnicos y financieros se alargó. ¿Sí? Se hicieron 2 prórrogas. Primero por la fluctuación del dólar, segundo pues por lo que las actividades técnicas también dependían de externos, y por lo general siempre son de 3 a 4 años en los que yo he trabajado. ¿Por qué? Porque, digamos, algunas veces contemplan estudiantes de doctorado y pues su doctorado no van a poder sacar en 2 años o en 3. ¿Sí? Entonces ya dependerá de las necesidades específicas y el alcance, pero por lo general son 3 a 4 años este tipo de proyectos. Entonces ahí se tiene que contemplar el IPC, eh, porque, como les digo, esta formulación puede durar un año en el que se formula, al otro año ya te lo financian, o mientras que se hacen los convenios y todo lo demás, los desembolsos, etcétera, puede ser hasta 2 años. Porque como son proyectos tan grandes, porque como les comentaba, pues la bolsa más grande de Colombia es el sistema de regalías, que son a partir de 1.000 millones cada proyecto como mínimo. Ya MinCiencias tiene convocatorias de diferentes tipos de financiación, entonces hay unos de 50 millones, de 100, de 200, 500, depende.
pero los de regalías son a partir de millones. Entonces, pues en el proyecto en el que yo cerré el año pasado, costó 5.000 millones de pesos. Ayudé a formular uno para el banco, con el Banco Mundial de 18.000, y ahorita estoy haciendo una formulación de uno de 3.000 millones. Entonces son proyectos grandes, digamos así, pero pues es lo mismo financiar un proyecto de 10 millones a uno de 1.000. Es hacer lo mismo, o sea, es mirar qué se necesita, y obviamente sí es importante contemplar esos IPC de acuerdo como a la línea de tiempo del proyecto y el cronograma también. Listo. Nelson nos consulta en el chat. En cuanto al manejo de otras divisas, dólar, euro, que cambian de un día a otro, uno se puede equivocar muy fácilmente. ¿Cuál es la estrategia allí? Bueno, hay dos estrategias. La primera, pues, nos pasó en el proyecto que les cuento, imagínense, ese proyecto se formuló en el 2014, yo sí no participé en la formulación, yo llegué ya cuando estaba ejecutándose. El dólar estaba como en 2.600, 2.800, luego subió a 3.000 y pico, entonces, pues se tuvo que hacer un ajuste presupuestal, ¿sí? Se contemplan dos maneras. Una, tener una bolsa en otros de imprevistos, donde se contemple como un respaldo para poder tener de ahí, echar mano si llega a subir el dólar. Otra estrategia tiene que presentarse el estudio de la moneda, entonces, por ejemplo, manejar la tasa más alta que tenga en el mercado. Por ejemplo, el dólar yo lo estoy colocando en 3.800, casi 4.000 pesos, y el euro en 4.544 pesos que está en el último. Entonces ustedes analizan, por ejemplo, con la República, pues cuál es la fluctuación, contemplan cuál fue la TRM, le pueden incrementar también un porcentaje. Hay personas, yo no soy experta en finanzas ni nada, pero pues hay gente que a veces se especializa como en mirar esas proyecciones, ya si de pronto hay un contador, un financiero que ya entre más en detalle. Yo lo hago, digamos, viendo la TRM más alta, contemplando un colchón y aparte haciéndoles un incremento de acuerdo al COMPES o de acuerdo a los IPCs también, pero como esto es para otros países, por ejemplo, pues siempre se puede contemplar un colchón y ahí se tiene pues un margen, ¿sí? Ya si por cosas como el destino, como lo que nos pasó a nosotros, pues ahí se puede hacer un ajuste presupuestal, que es como redistribuir sin pasarse, sin pedir más plata, porque obviamente esto va ligado a que las bolsas están a veces limitadas. eh, Poder hacer una redistribución, de pronto, mirar en lo que no, de pronto costó menos, entonces empezar como a trabajarlo allí. Pero sí se puede contemplar desde el principio. Entonces, siempre manejen la TRM más alta y los son incrementos y tener un colchón imprevistos o en otros, que queda como en el rubro de otros. Siguiente pregunta, la fórmula Dora, Dora Torres. Entiendo que el tema es basado a proyectos de inversión pública independientemente que los recursos sean de SGR, el Sistema Nacional de Regalías. ¿Cómo llevamos este marco lógico a proyectos de investigación cuando el enfoque es diferente? Ok, bueno, ahí tenemos que mirar cuál es el tipo de proyecto y lo mismo, a qué convocatoria se está presentando. Este, por ejemplo, la CEPAL, no es para inversión pública, por ejemplo, el Sistema General de Regalías, es inversión en proyectos de ciencia, tecnología e innovación, independientemente que sea una ONG, una entidad no gubernamental extranjera. ¿Sí? Por eso les decía, no necesariamente es del Sistema General de Regalías, porque este tema de proyectos se puede presentar en tipo de convocatorias o en otras fuentes de financiación. Por eso traje a colación el de la CEPAL y traje el de Sistema General de Regalías, que como vieron se parecen muchísimo, es demasiado parecido. Entonces, realmente es como estructurarlo, saber de pronto la persona Dora que pregunta cuál es el enfoque, ¿sí? Pero tengo en proyectos de cuál tipo, construcción, eh, salud, pues hay que tener en este tipo de metodología.
También es importante, por ejemplo, ahí contemplar todo el tema de cuantificar los beneficios. También te lo van a preguntar en un proyecto de inversión, por ejemplo, en Banco Mundial. Banco Mundial no se hizo con la metodología del Sistema General de Regalías, tiene un marco lógico muy similar al que es nuestro, ¿sí? Ahí, por ejemplo, no contemplan la plata como actividad, sino por proyectos, porque hay 10 proyectos dentro de un programa grandísimo. Son 10 proyectos, entonces lo contemplan por proyecto. Cada proyecto tiene su financiación, su monto, ¿sí? Entonces, depende a dónde lo vayas a presentar, pero también el Banco Mundial, por ejemplo, también al marco lógico. Esos indicadores de producto, por ejemplo, si tú no lo vas a manejar con ciencias, puedes manejar otro tipo de productos, pero entonces tendrías que mirar a dónde los estás apuntando y cuáles serían los resultados del proyecto. Te están agradeciendo por las respuestas en el chat. No hay más preguntas. Si te parece, podemos continuar Ok, con la charla para la presentación de Triada y esperamos a ver si nuestros compañeros al finalizar de esta presentación tienen más preguntas para realizar. gracias. Bueno, quería comentarles acá en el taller de la mañana, hablamos un poco de la tasa interna de retorno de los proyectos y del costo-beneficio de los proyectos que se tienen que tener en cuenta. Entonces es un tema que posiblemente va a tocar en el próximo taller. ¿Y a qué se refiere eso? Es que como estos proyectos de financiación no son unos proyectos que digan, bueno, voy a vender después tantos productos para recuperar la inversión que me dieron, eso se tiene que hacer con una tasa interna, digamos, de retorno, pero a nivel social, ¿sí? Entonces aquí es importante que se cuantifique, como lo mencioné hace un rato, cuántas personas estoy yo impactando con esta propuesta. Ahí también va a determinarse cuál es el monto del proyecto. No es lo mismo un proyecto de 100 millones a uno de 5.000. Se supondría que yo voy a tener mayor alcance con el de 5.000 millones y pues, asimismo va a tener un costo-beneficio en el tiempo. Entonces, también es importante saber que es algo que también me pidieron hablar en la mañana, como la sostenibilidad de estos proyectos. Entonces, por ejemplo, dentro de uno de los proyectos en los que yo estoy, se planteó formular un proyecto con un mayor alcance, ¿sí? Entonces, este de las plantas que les cuento, estaban investigando una sola planta para desarrollar fitomedicamentos para el cáncer y dentro de ese proyecto para la sostenibilidad se logró la financiación del proyecto del Banco Mundial de 18.000 millones de pesos para investigar 25 plantas. ¿Pero por qué? Porque pues obviamente es un trabajo de una investigadora que lleva 15 años, donde en el camino se ha aliado con muchas personas, instituciones nacionales, internacionales, entidades públicas, privadas, y que hicimos un ecosistema científico para poder trabajar en pro de este mismo proyecto, ¿sí? Y hablar de sostenibilidad, pues obviamente es también decir, bueno, no solamente es que yo entregué 5 artículos, un libro, se acabó el proyecto, bueno, y quedó dos doctorados o 2 maestrías o las que sean y ya, es también plantear un poco en el tiempo cómo voy a ser sostenible el proyecto y también cómo voy a impactar, porque si estamos hablando que si estamos teniendo políticas públicas de desarrollo, planes de desarrollo o planes sectoriales, pues hay que contemplar todos esos aspectos que yo le voy a apuntar y también cómo voy a divulgar, lo que yo les decía, no solamente eh, ir a un congreso y presentar el resultado, sino también, bueno, no, yo me uní con un grupo de investigación ahora del Putumayo, no sé, y allí hicimos la transferencia de este conocimiento que yo ya aprendí a hacer tal cosa en el laboratorio, me salió bien. Eh, bueno, también quiero invitarlos, pues como que revisen y como que se animen un poco. Yo sé que a veces es como un poco abrumador tanta información con estos proyectos, pero en una charla que hice el año pasado precisamente de esto, mostró las bolsas que hay del sistema general de regalías que quedan desiertas porque nadie se presenta. Entonces, la UNAD es una universidad con presencia nacional, donde tiene una gran ventaja a comparación de otras universidades en el país, donde podría
podían presentar proyectos de gran impacto en las regiones, porque a veces Putumayo, Guaviare, Guajira, etcétera, pues como no hay un actor de ciencia y tecnología en esa región, pues no puede hablar de este tipo de proyectos. Ven como que ustedes piensen desde sus proyectos con quién se han aliado, grupos de investigación, con qué otras zonas, con otros CEAT, con otros grupos de investigación de otras regiones. Por ejemplo, el año pasado estuve en el Congreso Internacional de Ciencias Ambientales, donde fui ponente y allí me encontré con un compañero de la UNAD de Palmira, donde tenía una investigación muy interesante también en radiación. Entonces, como que hay muchas maneras de trabajo colaborativo para unir y presentarse a, a estos proyectos, que no sea tampoco tan de pronto demandante para una sola persona, porque yo a veces entiendo que pues es un poco complejo hacerlo. Entonces voy a hablar en el próximo taller de un poco de la sostenibilidad, de los indicadores de producto un poco más en detalle. Y una profe me dijo que lo de la TIR, no soy experta en TIR, lo que pasa es que la TIR, el costo-beneficio, ahorita sí o sí se ponen en estos, porque anteriormente poníamos no aplica TIR, pero ahorita sí la estamos aplicando y ahí toca mirar y trabajar mucho con el tema de los beneficiarios en cantidad, porque automáticamente el sistema te va calculando cuánto está la TIR, si está positivo o negativo, tener entre el 20 y 25% para que pueda, digamos, darle viabilidad al proyecto para OCAT y así mirar si se puede financiar o no. Quería como hacer ese paréntesis ahí en el tema. Igual ahorita, al final que termino, les agradezco también qué tema quieren como ampliar para ver si lo tocamos un poco más en el taller que voy a dar el otro jueves. Y así pues como que cerramos un poco eh, con información también más adecuada para ustedes y según las necesidades que tengan. Me gustaría que me lo compartieran. Bueno, y quiero contarles, pues, Driada y, y pues también este espacio, aprovecharlo para ello. Driada Eco SAS es una empresa que se dedica a los servicios de consultoría ambiental con un enfoque multidimensional y holístico que se basa en las políticas ambientales, económicas y sociales a nivel nacional e internacional, que pues con un objetivo que es contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro país. Así que es un espacio abierto integrativo de cogestión que promueve el beneficio mutuo del medio ambiente en armonía y respeto con la naturaleza. ¿Por qué le llamo enfoque multidimensional? Bueno, está basado en la Agenda Mundial para el año 2030 de Desarrollo Sostenible, donde se busca el equilibrio entre la prosperidad humana y la protección del planeta. Y pues entendiendo que hay una naturaleza holística y multidimensional e interconectada entre el ser humano y el planeta que es indivisible. Además que tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible con 160 metas, donde se tienen que trabajar 3 esferas o dimensiones, que son la parte económica, social y ambiental. Entonces aquí, como les decía al principio, pues también aquí en Colombia hay un instrumento que le ayuda a que todos los sectores estén trabajando para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro país. ¿De dónde nació el nombre? Bueno, está inspirado en ninfas guardianas de los árboles o deidades de los bosques. Las dríadas provienen del griego antiguo druare, que significa ninfas que vivían en las cortezas de los robles como sus guardianas. Y en la cultura celta se hablaba que eran espíritus de los árboles y se creó esta mitología para impedir que los pueblos destruyeran imprudentemente los bosques, indicando que al talar un árbol, una dríada moriría. Entonces esto hacía que como que el ser humano debía pedirle permiso a la dríada antes de recibir cualquier beneficio del árbol. Entonces la misión de Driada Eco es contribuir a la prevención y solución de problemáticas socioambientales a través de servicios de consultoría multidimensional, multidisciplinaria e intersectorial. Tiene 5 valores: el pensamiento integral y sistémico, aprender de nuestro entorno, basarnos en la ciencia, integrar los conocimientos y sostener los procesos. Y manejo 3 líneas de consultoría. Una es la ecotransmutación empresarial de 60 grados, gestión de proyectos y gestión integral del conocimiento ambiental. Esta ecotransmutación empresarial está inspirada en la vida de las mariposas, que me encantan, y pues es una estrategia
cuyo propósito es la conservación de los recursos naturales, promoviendo dinámicas de producción sostenible en las empresas, entendiendo que no es un proceso fácil y que se puede hacer por fases y etapas para que finalmente haya una transformación y también como que se integre ese ciclo de vida activo de la empresa con la naturaleza y su entorno. Entonces aquí, ¿qué hago? ¿O qué se propone? Es hacer un análisis del ciclo productivo de la empresa y del sector económico en específico para determinar conjuntamente cuál sería el plan progresivo para mejorar a nivel ambiental, ¿sí? El enfoque multidimensional, pues obviamente a nivel social, a nivel económico, a nivel ambiental, con las políticas socioambientales de bases, con la normativa también que haya que cumplirse, pero pues obviamente con un objetivo primordial que es la protección de recursos naturales, que nos integremos también un poco con los ciclos biogeoquímicos, que entendamos que somos partes de un sistema, que podemos mirar ya dependiendo de la empresa si vamos a trabajar menos extracción de recursos naturales, si podemos hacer un ecodiseño desde el producto o en los empaques, si hablamos de indicadores de coeficiencia, basura cero, cuáles son las políticas de consumo. La idea es como ir mirando cuál sería la mejor manera de trabajar con cada una de las empresas. Entonces aquí pues hay varios servicios que se ofrecen, que es la estructuración de dinámica sostenible, la asesoría multidisciplinaria en prevención, mitigación, manejo y control ambiental, estrategias de cumplimiento de esa normativa según actividad económica, la gestión de indicadores de desempeño ambiental, la formulación de proyectos con otros sectores, búsqueda de financiación de estas actividades sostenibles. Aquí, por ejemplo, hay en regalías algunos, otros busca otros escenarios, y uno que pronto va a lanzar, que es la mentoría para emprendedores, porque pues desde la misma percepción de la empresa, me parece importante que se gestione y que se tenga en cuenta que hay unos impactos ambientales que podemos ir mitigando o preveniendo desde la misma percepción o concepción del proyecto o la empresa. Y ecogestión de proyectos, más o menos que ustedes vieron aquí, pues hacemos el acompañamiento del ciclo de vida de proyectos de diferentes sectores económicos. Trabajo con otra persona que es un ingeniero agrónomo que también tiene más experiencia que yo en este tipo de proyectos y otras personas que también se han sumado un poco a este tema. La estrategia de sostenibilidad de los proyectos, que es la que vamos a ver en el próximo taller, y pues todo el tema de formulación técnica financiera, la búsqueda de financiación, pues incluyendo una metodología general ajustada que es el sistema general de regalías y también la gestión y monitoreo y seguimiento de indicadores técnicos científicos de estos proyectos con inversión público-privada o internacional. Y en la parte de gestión de conocimiento ambiental, pues tenemos taller de formulación de proyectos como este, o dependiendo de los temas que se requieran, capacitación en diferentes temáticas ambientales, espacios interactivos entre ciencia, sociedad y medio ambiente, socialización y construcción de iniciativas colaborativas y sostenibles, y el conocimiento social y ancestral del medio ambiente. Entonces, aquí entendiendo que compartir es el orden natural y que este me parece un escenario muy interesante donde se pueden interactuar con varios escenarios o varios actores. Actualmente pues estamos en revisión jurídica con una alianza entre la UNAT y Driada Eco, entonces encabezada por el Grupo de Conservación, Biodiversidad y Desarrollo Sostenible COVIDES, al cual pertenezco, donde lo que se busca es conjuntamente ofrecer consultoría especializada entre líneas de investigación, biotecnología, desarrollo rural y gestión y manejo ambiental. Aquí es también hacer un poco honor de lo que les estaba diciendo, y es que unirnos entre la academia y las empresas. Yo soy investigadora de COVID, pero también soy empresaria. Bueno, y también trabajo en proyectos, pero la idea es como que podamos unir esfuerzos y poder también sacar todos estos resultados de investigación al sector ya eh, privado o al sector que ustedes estén apuntándole, porque eso también va a ser como un resultado para ustedes de decir sí, como lo que les mostraba en el TR7 y 9, que sí está funcionando. Entonces también buscar allí las maneras de podernos apoyar. En la trayectoria, pues, esta empresa nació en el 2009. Se llamaba Adriada Comunicaciones Ecodiversa Limitada y se dedicaba a la publicidad ecológica debido a mi carrera anterior que estudié. Yo soy realizadora audiovisual y trabajé muchos años en
en temas de publicidad masiva. Entonces, ahí, por ejemplo, con esta idea de negocio nos ganamos un reconocimiento en la Cámara de Comercio de Bogotá entre una de las mejores ideas de negocio éramos 5, entre 400 participantes en Bogotá. Nos dieron un stand, estuvimos ahí como con un apoyo también de acompañamiento con la Cámara de Comercio. Y bueno, de aquí de esto surgió precisamente estudiar ingeniería ambiental. Y pues esto evolucionó también conmigo, porque pues ya dije, bueno, va a aplicar muchas cosas que aprendí, también como retomar cosas que ya se habían hecho y pues transformé Driada en el 2020, el año pasado, donde pues cambié objeto social, el nombre Driada Eco SAS y pues basado en todo esto que les acabo de mostrar, que son 3 líneas estratégicas que contribuyen más ampliamente en el desarrollo sostenible. Y pues durante todo este proceso dinámico que hemos tenido, pues he tenido el privilegio de trabajar con muchas empresas importantes como universidades, como empresas del sector petrolero, el sector agrícola, entre otras. Pues ya me han presentado al principio. Pues yo soy Adriana Gómez, como les comentaba, pues llevo trabajando 5 años como gestora administrativa de proyectos. También soy auditora interna en ISO 22000 y 9001 y pues llevo 10 años de experiencia laboral en diferentes sectores económicos que me ayuda como a tener una perspectiva un poco más amplia e integrativa y pues me encanta también aprender de diferentes maneras en mi entorno. Entonces, bueno, eso es lo que les quería compartir y también decirles que está abierta Adriana Eco para ustedes, para los investigadores también que quieran de pronto participar con alguna temática, con algún tema que ustedes manejen en investigación, porque me parece muy importante abrirnos espacios conjuntos, como les decía, en talleres, en otras dinámicas para poder aportar desde diferentes puntos de vista. Además, pues yo también pertenezco a Covides, entonces pues ahí están las puertas abiertas de Driada Eco para todos ustedes. Realmente creo que es importante de pronto tener los datos en el chat. No te escucho. ¿Me estás escuchando en este momento? ¿Pueden confirmar Irina. si me escuchan? ¿Si me escuchan? No, ¿Me escuchan? te perdí. ¿Me escuchan? Yo sí te estoy escuchando. ¿Me puedes confirmar? Dicen que sí Por me aquí veo una ¿A mí me escuchan? están escuchando. También que no me escuchan. ¿Ahora sí me escuchan? Ah, Ahora. ok. Me escuchan a mí, listo. Por aquí hay una pregunta que si existe algún plan padrino de mentores donde puedan apoyar a quienes desean hacer un proyecto pero no tienen experiencia. Pues no sé de pronto el proyecto, o sea, formular un proyecto para financiar o a qué te refieres, no sé, aquí quién es que pregunta. En plan, mentores para apoyar a quienes desean hacer un proyecto pero no tienen experiencia. Pues hay muchos, o sea, yo he estado como en el tema de emprendimiento, si hablamos de emprendimiento, hay muchas maneras también como de buscar la manera de, perdón la redundancia, como buscar alternativas de mirar mentorías, en qué aspecto quieres hacer ese proyecto. Y ya en temas de proyecto, pues como estos que acabo de presentar, pues ya también tendrán que como que los invito también a hacer como un banco de proyectos que hemos hablado con varios profesores de la UNED también de esto, que voy a verlo también en el taller, que ese es otro punto, y es que empiecen ustedes a formular. Entonces, por ejemplo, con esos componentes técnicos que existen en una convocatoria, ustedes pueden entrar a Colciencias o si gustan de pronto yo les comparto, bueno, estos son los ítems que tienen que poner, entonces cuál es su problema, cuál es el problema que ustedes están apuntando, solucionando, cuáles son sus aliados, cuáles son los objetivos y hacer como ese ejercicio ustedes ya, pero en papel, porque a veces uno de esos tiene las ideas, pero es difícil aterrizarlos. Entonces es súper importante ir ustedes mirando cuál es la temática que más les gusta, que más les interesa, que les gusta investigar. Por ejemplo, si yo les digo, no, vamos a darle
financiación a todos ahorita de 1.000 millones a cada uno de sus proyectos de las 43 personas que están conectadas, pues, ¿cuál va a ser la propuesta? ¿Sí? Entonces hay que saber qué es lo que a lo que se va a apuntar. No necesariamente tiene que derivar en una no en la venta de algo o en un producto. Ya dependerá la necesidad o digamos el interés de ustedes particular de investigar. Pero a veces puede ser un desarrollo de una metodología que puedan desarrollar. Por ejemplo, ahorita estamos en un proyecto de investigación que estamos presentando, es una metodología de análisis en pacientes con VIH, ¿sí? Entonces es la idea que pueda establecerse esa metodología para después podérsela aplicar, no sé, a otras clínicas, a otros pacientes, ¿sí? Entonces no es solamente que salga un producto después para vender o montar una empresa de sus proyectos de investigación. Creo que hay muchas maneras de hacerlo y de pronto el plan padrino de mentores para apoyar como ese tipo de proyectos, pues tendríamos que de pronto mirar a qué te refieres, pero hay muchas cosas que se pueden buscar ayuda para ello. Mm, ok, creo que aquí ya, no sé si Irina, Bueno, ¿podemos confirmar nuevamente si me escuchan? no sé si entonces alguno de ustedes quiere de pronto ampliar alguna pregunta o que algo de lo que quieran que toque en el taller número 2 para el próximo jueves. Conocer, ok, las convocatorias de conciencias, bueno, esa es, si quieren les puedo mostrar por dónde entrar, hay que estar súper pendientes de esas convocatorias. Ah, bueno, esa es otra cosa. eh, y es que ese ejercicio que yo les decía de que ustedes empiezan a formular sus proyectos, que creo que Irina les estaba comentando también que cuando cierre creo que la última charla que yo voy a dar el jueves cierra todo el ciclo de formulación de proyectos para los profesores e investigadores de UNAD, es que ustedes vayan haciendo ese ejercicio porque estas convocatorias a veces son muy cortas en tiempo. Entonces a veces salen, no sé, 3, 4 meses. Uno dice, no, pues son 4 meses, pero cuando se va a formular un proyecto de esta magnitud, requiere mucha atención, intención, energía, etcétera, para poderlo hacer. Entonces, ahí es importante que ustedes ya tengan como el borrador de su propuesta y digamos, si la van a presentar en una convocatoria, pero esta vez no pasó y quieren presentar la otra, pues sea solamente cambiar ciertos aspectos, ¿sí? Puede ser el monto, puede ser algunos puntos específicos, porque ya teniendo ustedes el borrador va a ser mucho más fácil de presentarse porque el tiempo es limitado, ¿sí? Entonces, esas convocatorias de conciencias, por ejemplo, hay unas que son de un mes, otras que son de 2 meses, otras de 4, como les digo, depende. Entonces, es importante, que se lo vamos a mirar la otra clase, si quieren lo vemos en el taller, de cuáles serían como esos aspectos importantes eh, para que ustedes vayan formulando sus proyectos, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, ahí van ustedes mirando, no, esto está como que me gusta más o esto no, mirar qué tienen, qué no tienen. En la mañana hablamos, por ejemplo, que me decían, no, es que el grupo de investigación no tiene dinero, pero, por ejemplo, todo se puede manejar con contrapartidas. En una de las instituciones que participó en el proyecto 5.000 millones puso 15 millones y cómo estaban tasados su contrapartida con las horas de dedicación del profesor. Ahí es súper importante que hablen con las oficinas de investigación, de vicerrectoría y demás que trabajen en este tema, que eso lo tienen cuantificado en las oficinas de contabilidad y demás, de saber cuánto vale el valor equipo, el valor hora del profesor, para que ustedes también digan, ah, puedo participar, porque por ejemplo hay una persona, una entidad que tenía 1.000 millones de pesos en contrapartida y el otro tenía 15 millones, pero está participando, ¿sí? A ver aquí, formular un proyecto requiere de mucho tiempo. En ese sentido, me gustaría conocer herramientas técnicas o metodologías probadas desde la experiencia para darle agilidad de la formulación del proyecto. Lo que les comenté ahorita. Esa, las profesoras con las que yo trabajo,
lo hacen de esta forma, ¿sí? Tienen una línea de investigación también muy concreta. Entonces, la profesora que trabaja en VIH, la profesora que trabaja en cáncer, se enfoca en un solo proyecto. La profesora que trabajo empezó hace 15 años formulando proyectos de 15 millones de pesos de convocatoria interna, por ejemplo, en la Javeriana, luego empezó con unos de conciencia un poco más grandes y así sucesivamente en su trayectoria de investigación fue uniéndose en el camino con más colaboradores y hoy tiene un proyecto de 18 mil millones de pesos en el que hago parte como asistente de investigación también en Colombia Científica. Y pasamos por el anterior que les digo de 5 mil millones de pesos de regalías Bogotá. Entonces también es como enfocar eso, esa investigación y la técnica es empezarlo a escribir. Si tú ya tienes un proyecto de pronto Orlando de que ya hayas presentado, no sé si ya has presentado proyectos o no, pero es hacer como ese ejercicio de lo tengo ya listo, organizado, que se puedan cambiar como algunos aspectos según la convocatoria o según los términos de referencia como tal. Y como les decía, también la otra estrategia podría ser por fases, que es lo que les comentaba en el marco lógico. Entonces, el fase 1 puede ser una parte, y también eso lo vamos a hablar ver en el tema de sostenibilidad de los proyectos. Entonces, puede ser que ahorita financien la fase 1, pero ya sé que tengo que tener, ahorita sacando esa, ya la formulación del siguiente para la fase 2 o 3. Entonces, esa sería otra estrategia para poderlo formular y empezar, si ustedes consideran que de pronto esto es muy grande, de 1.000 millones o de 2.000 o más, empezar por unos más pequeños, pero que sean concretos y mirar muy bien. Otra metodología o otra estrategia es cuáles son tus aliados o cuáles son los aliados de la universidad. ¿Cuáles son también los tiempos dentro de la universidad en la formulación de proyectos? ¿Sí? Porque eso también es importante, los comités de ética, si tienen que aprobar, por ejemplo, consentimientos informados con pacientes, si tienen que hacer pruebas de actividad biológica en animales, etcétera. Todo esto tiene que tener unas pruebas, ¿sí? Que son de sensibilidad, pues tiene que pasar por comité de ética. Entonces, también conocer muy bien si mi proyecto va a poder también cumplir con esos tiempos y teniéndolo ya organizado es mucho más rápido. Pues lo digo por experiencia porque así nos ha funcionado con estos proyectos que ya están financiados y están andando. Uno que se cerró, otro que están dando y el que estamos ahorita formulando, que pues en los 3 que he trabajado. Bueno, aquí Irina pues nos comenta que tiene problemas con el micrófono. Entonces, pues si no hay más preguntas, eh, si no hay más comentarios, entonces pues yo creo que damos por finalizada el taller. Vamos a ver por acá a ver si hay alguien más con alguna pregunta o alguna observación. ¿Me pueden confirmar nuevamente si me escuchan? No, definitivamente no. ¿No me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Bueno, parece que algunos sí, parece que algunos no. Listo. Entonces, un agradecimiento muy especial, ingeniera Adriana, por el desarrollo del taller del día de Bueno, hoy. Edu, muchas gracias. Pues Entonces, aquí entonces a su disposición con cualquier duda, inquietud. Lina había comentado que esto va a quedar grabado, entonces van a poder acceder al taller. Y ahorita creo que hay un formulario también que por ahí ella había mandado para que lo diligencien y, y creo que ella pues también les comentará algo adicional que tenga que tenerse en cuenta, pero aquí hay un registro de asistencia para que por favor se registren y quedará grabada la información. en este caso Yo no no escucho a vamos a Irina. utilizar rejilla. En estas últimas sesiones no hemos estado utilizando rejilla, solamente el listado de asistencia y la evaluación
para que ustedes puedan responder las preguntas. En este caso, no tenemos el formulario de evaluación, entonces pedimos disculpas, se les hará llegar por correo. Entonces, la invitación es para el próximo jueves, en este mismo horario, en este mismo canal, para que podamos Bueno, entonces, continuar con la pues ingeniera agradezco este espacio Luz Adriana. y espero entonces que nos encontremos el próximo jueves para, para el otro taller, que va a ser un poco la continuidad de esto. Muchísimas gracias a todos y feliz tarde.